nosotros los cristianos, y nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo, ¿cierto? Creemos esto, somos pecadores y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Creemos que por muy bueno que seas, necesitas al Salvador, y Cristo dijo: yo soy el camino. ¿A dónde? ¿A dónde es el camino? A la salvación, al cielo, a la vida eterna, a la preservación de vida. Nosotros creemos que Dios dice: tenemos que arrepentirnos, someternos debajo de la autoridad de Cristo. Y a eso es a lo que me refiero. No enseñarles a tus hijos el temor de Dios, el evangelio. Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, sea judío, sea mexicano, sea guatemalteco, sea lo que sea. A los chilenos también. Hermanos, hay quienes tendrán una nueva objeción. Y si no sé suficiente de la Biblia, pastor, usted sí, pues se la sabe de todas. Mis hijos también creen que yo me la sé de todas, pero no es verdad. A mí se me olvida la palabra de Dios también, y tengo que estar en contacto con la palabra de Dios todos los días. Pero y si no sé suficiente, les voy a decir: si tú te sabes como un ignorante, si tú te sientes como que no conoces la Biblia, que no sabes ni por dónde empezar, si enfrente o al medio o atrás, hazle como los maestros de la universidad. Los alumnos creen que los maestros de la universidad son los más sabios. Pero un maestro de la universidad, cuando le dan el material, esta es la clase que te toca este año, y es por primera vez esa clase. Hay maestros que esa clase ya la han dado 10 veces o 20 veces, pero esta es la primera vez que le toca a ese maestro. Ese maestro es tan ignorante como el alumno sobre ese material. Y lo único que hace el maestro es estudiar unas cuantas horas adelante. A veces estudia en la noche para enseñar en la mañana, a veces estudia en la tarde. A la hora que estudia, el maestro va un paso adelante del alumno. Y tú, abre tu Biblia, aprende un poco la palabra de Dios, y solamente puedes ir un paso adelante de tu hijo sobre la palabra de Dios. Y si tu hijo te sale con preguntas imposibles, como: papi, ¿qué quiere decir Ebenezer? Y tú te quedas así como: wow, hijo, ¿por qué me haces estas preguntas? Bueno, pues entonces le vas a enseñar dos cosas. Una de ellas es humildad. Y le vas a decir: ¿sabes qué, hijo? No sé, pero te lo voy a investigar. Es más, vamos juntos al bookstore, a la library o a donde quieran ir, y se consiguen un diccionario bíblico y se buscan ahí Ebenezer, que significa roca de ayuda. Oh, wow. Y eso significa roca de ayuda. Wow. Y así le enseñas a tus hijos, haciéndoles ver que Dios siempre nos va a ayudar para hacer su voluntad. Dios siempre me va a ayudar para que yo haga su voluntad. Una última objeción: ¿y qué pasa si los hijos no quieren escuchar? En pocas palabras, pastor, mis hijos, usted no los conoce, esa niña es un remolino, ese niño me trae loca, y bueno, yo no sé cómo, pero esos niños no me obedecen, no se están quietos. Si les digo: mi hijo, vamos a leer la Biblia, van a salir corriendo por allá y otros por acá, y les voy a decir que ese problema es un problema nacional. Todas las familias aquí en Estados Unidos están teniendo ese problema. ¿Por qué? Porque los padres han perdido la autoridad de sus hijos, porque los padres se han consumido una píldora, y esa píldora dice así: no esperes obediencia de tus hijos ya nunca más. Y como que nos empezamos a absorber la idea de que los niños son de Marte. Los niños ya no son normales. Como que traen otro tipo de piel, otro tipo, son diferentes. Y la palabra de Dios nos muestra que los niños el día de hoy siguen siendo idénticos a hace 3000 años.
Así como eran los niños idénticos hace 3000 años, que los padres podían esperar obediencia de sus hijos. Dígalo usted, nosotros podemos esperar obediencia de nuestros hijos. Esa es una enfermedad. Los padres no creen que pueden esperar obediencia. Dígalo conmigo, podemos esperar obediencia de nuestros hijos. Y es más, debemos. Yo cuando le hablo a mis hijos, estoy esperando que me obedezcan. No he perdido la fe en que me van a obedecer. ¿Por qué razón? Déjeme, le doy unos cuantos pasajitos. Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y la palabra temprano quiere decir que hay cierta edad en la cual tú vas a corregir a tus hijos. De los primeros 6 años es lo más excelente. Y si no lo hiciste a los 6 años, de ahí todavía te queda hasta los 12 años. Después de los 12 años, la forma de corregir a los hijos es diferente. Pero los hijos siguen siendo idénticos a hace 3000 años y tú tienes que esperar obediencia. ¿Qué dice Proverbios capítulo 19, versículo 18? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. En pocas palabras, cuando todavía está en la edad apropiada. Muchos padres ya cuando los hijos tienen bigotes todavía les quieren pegar y eso no es correcto. Castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza. Hay un periodo de tiempo. Aprovecha antes de que tenga los 12 años. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. En pocas palabras, nunca lo hagas lleno de ira. Nunca lo hagas, nunca corrijas a tus hijos con ira. Y ese es un error en el cual caemos todos para darnos cuenta que tenemos que trabajar con nosotros mismos. Trabajar con nosotros mismos. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Y este me duele un poquito más. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Los jóvenes que están muy jóvenes pueden decir conmigo, yo voy a tener hijos necios. No porque ustedes fueron necios, sino porque es natural, así nacen los niños descompuestos. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero ahí está la vara de la corrección. Y esa vara de corrección quiere decir que la varita va en las pompis. Científicamente las pompis es el área más vulnerable de un niño. Cuando le dan con una varita en la pompis, le duele más que si le pegan en la pierna o en la cabeza o lo que sea. Y los policías aquí dijeron a los padres de aquí, sí se les puede corregir a los niños. Nomás no les hinchen el ojo, no les rompan un hueso, no les rompan la piel, porque entonces sí te llevan a la cárcel. Pero corregir a tu hijo, y el policía lo dijo porque era cristiano, bíblicamente sí es permitido en la ciudad de Phoenix. Así es que no tengan miedo, papás, porque la palabra de Dios lo dice, la necedad está ligada y la solución. Muchos papás traen métodos raros. Hasta le bailan al niño ahí para que le obedezca. Yo no sé qué métodos, de dónde sale eso, pero eso está raro. Proverbios 23:13. Dice la palabra de Dios, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de morir. Mire, yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, en el 5º grado, estaba yo riéndome y con mi risa, me había pegado el tonto y con mi risa interrumpía la clase. El maestro Antonio, todavía me acuerdo hasta de su nombre, de ese maestro Antonio, se quitó un cinto de baqueta así y le pegó a Román y a mí, porque todavía me acuerdo de con quién me estaba riendo. Y mire, ¡zas! Y luego nosotros le hacemos así, y ¡zas! No me morí.
Yo me acuerdo que me dolió mucho, pero no me morí. Luego después en mi casa hice algo que no debía haber hecho y una tía me agarró una vara, mire, y me dio con la derecha, pero me dio que la mitad de la vara salió volando. Y luego todavía, no, mejor ya no les cuento porque van a decir que era muy vago. Pero Proverbios 29:15, la vara y la corrección. La vara y la corrección dan sabiduría.